Le agradezco mucho de verdad a Óscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas, nos dé esta entrevista esta tarde de sábado. ¿Cómo está, Óscar? Muy bien, Michelle, gracias por la invitación. Es un placer acompañarte. Al contrario, gracias a usted por regalarnos este tiempo. Y bueno, ya veíamos venir las deportaciones, lo había adelantado el presidente Donald Trump, pero ahora legisladores se están sumando a este escenario. Ahora sí, la inminente deportación de migrantes que hayan cometido algunos delitos menores. Óscar, ¿qué tipo de delitos son los que podrían votarse en las próximas horas en las cámaras allá en Estados Unidos? Bueno, se trata de delitos que en el Código Legal actual se consideran como infracciones menores a la ley. Por ejemplo, alguien que se roba incluso por accidente Ujú. en una tienda de departamentos, un par de guantes, un lapicero. Estos son el tipo de delitos menores que en la actualidad, de hecho, ya son penalizados, porque si tú eres culpable de haber cometido dos delitos menores, vas a tener problemas con cualquier tipo de trámite migratorio que quieras hacer, pero no necesariamente implica que te van a detener y te van a deportar. Ujú. Lo que la ley que ha sido aprobada por la Cámara Baja sugiere es que alguien que es acusado de un delito de esta naturaleza puede ser detenido e incluso sometido a un proceso de deportación en los Estados Unidos. Realmente es una ley que busca distraer la atención del público estadounidense porque la evidencia no respalda Ujú. que haya una relación entre la migración y la criminalidad. Pero la gente se distrae fácilmente Sí. de otros problemas que son mucho más importantes en la sociedad estadounidense hoy en día. Sí, y por eso vemos en los medios de comunicación y como lo vemos también en redes sociales, la importancia, lo merece, digo, no estoy diciendo que no sea así, de Claro. seguir evidenciando a base, por ejemplo, de lo que ocurrió en el metro de Nueva York con esta ciudadana estadounidense y este migrante guatemalteco, para justamente plantear que los migrantes son los que cometen delitos de este tipo en Estados Unidos y seguir alimentando esta narrativa. Óscar, seguramente, bueno, ahí en Alianza Américas están siguiendo también lo que México ha decidido para mitigar estos efectos que se pueden generar. El gobierno de Claudia Sheinbaum está planteando alrededor de 30 albergues en la frontera de nuestro país con la participación de los estados fronterizos y ellos están marcando también los gobernadores al mismo tiempo unas rutas humanitarias para los posibles deportados, entre otras acciones. ¿Cómo las ves como asesor, como estratega en estos temas, suficientes para pues este escenario de deportación que todavía no nos queda muy claro? Mira, si el escenario planteado en campaña electoral, y hay que recordar, ¿verdad? Fue una amenaza de campaña electoral, vamos a ver cuánto de esto se manifiesta en la realidad una vez que Donald Trump llegue a la presidencia el próximo 20 de enero. Ofrece deportar a toda persona que está en el país sin autorización migratoria. Para México, esta es una amenaza de enormes proporciones. Se estima de que la población de personas mexicanas que viven en Estados Unidos sin documentos, sin autorización, excede los 5 millones de personas. Uh -huh. Entonces tú te puedas imaginar que ningún preparativo que se pueda hacer va a dar abasto si la promesa hecha en campaña se llegara a cumplir en plenitud. Nosotros creemos de que lo que va a suceder es que van a lanzar una serie de acciones sumamente publicitadas con un contenido mediático enorme para fomentar básicamente el miedo y que personas incluso decidan salir del país por su propia cuenta. Yo creo que de una Sí. manera u otra esto le atañe directamente a México y le presenta, repito, una grave amenaza no solo por la posibilidad de regresar cientos de miles, incluso millones de personas, Sí. sino también por lo que esto le significará a las familias mexicanas que dejarán de recibir las acostumbradas remesas familiares y Sí. como bien sabemos, son una fuente sumamente importante de ingresos en México. Es correcto, Oscar. Y bueno, no en la cantidad que se planteaba, pero sí hemos visto algunos que han decidido regresar por ruta del Paso hacia México y obviamente también por Nogales. Hemos visto constantemente gente que ha captado ese mensaje que ha enviado Donald Trump y ha decidido salir por su propio pie de Estados Unidos sin saber pues todavía o por la incertidumbre que esto ha generado. Oscar, y los gobiernos, esto hablamos de los gobiernos mexicanos en la frontera, los gobiernos de Estados Unidos de la frontera, ¿cómo se están preparando? Vemos, a diferencia de
Texas, por ejemplo, que han sido rudos por muchos años, en Arizona han tenido un poco de precaución en emitir mensajes antiinmigrantes, sobre todo por la relación que hay Sonora-Arizona, en fin. ¿Cómo se están preparando los estados fronterizos de Estados Unidos? Pues mira, es variado porque no todos los Ajá. estados tienen exactamente la misma respuesta. Yo creo que ahora que la campaña electoral terminó, que definitivamente Donald Trump asumirá la Casa Blanca el próximo 20 de enero, hay muchos gobernadores, especialmente en los estados fronterizos, que han comenzado a recapacitar sobre la importancia económica que Ujú. les representa la mano de obra extranjera, incluyendo la mano de obra de extranjeros no autorizados. Nada menos ayer se publicó el reporte del estado del empleo. Se generaron mucho más empleos en el mes de diciembre de lo esperado. Hay lamentablemente sucesos aconteciendo en este momento, como por ejemplo los incendios en California, que han sido devastadores. Y la gran pregunta es, ¿vamos a tener la mano de obra adecuada Sí. para darnos a la tarea de reconstruir? Todo esto implica que el tema migratorio va a empezar a tener que discutirse desde una lógica de sensatez y de pragmatismo económico, más allá de lo que se prometió en la campaña electoral. Y algunos pensarán que es una pregunta tonta, Oscar, pero tengo que hacerla. ¿Crees que justamente luego de esta tragedia que se está viviendo en California, y porque efectivamente, además de que muchos mexicanos lamentablemente, y muchos mexicanos que viven legalmente ahí, Oscar, hemos visto deportistas que viven de forma legal y dejan muchos recursos y tienen viviendas carísimas ahí, artistas mexicanos, cantantes, actrices y actores que también han sido víctimas de estos incendios, están conscientes junto con muchos estadounidenses que mexicanos, incluyendo aquellos sin documentos, serán los que levantarán de nueva cuenta su casa en esta zona. Te pongo esto en contexto para preguntarte, ¿crees que pueda cambiar un poco esto la idea de los estadounidenses respecto a los migrantes que les ha venido planteando Donald Trump en los últimos meses? Yo creo que sin duda alguna la gente, incluso que votó por Donald Trump, que hay que recordar, no es como que la inmensa mayoría de estadounidenses votaron por Donald Trump. La ventaja de Donald Trump en esta campaña electoral fue relativamente pequeña, menos de 3 millones de personas. La mayoría de estas personas no están conscientes de las implicaciones que tendría una campaña masiva y sin excepción alguna de deportaciones. Creo que en la medida que vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene la fuerza de trabajo extranjera, incluyendo la no autorizada, Ujú. la gente va a ir recapacitando y se va a dar cuenta de que sería literalmente como lastimarte tú mismo si efectivamente implementas deportaciones como las que se prometieron en la campaña electoral. Bien, Oscar, pues te agradezco mucho, Oscar, esta entrevista. Estamos a unos días de que llegue Donald Trump a la presidencia. Para cerrar, ¿cómo ves el escenario en Estados Unidos? Pues indudablemente es un escenario muy diferente si recordamos cómo estábamos hace 4 años a esta Ajá. fecha. La autorización de la elección recién pasada sucedió sin ninguna dificultad y yo creo de que vamos a comenzar a ver cómo es de diferente prometer cosas en campaña y gobernar y cumplir sin que nos sigan distrayendo con tonteras como por ejemplo querer cambiar el nombre del Golfo de México O o compra quererse tomar por Groenlandia, la Oscar. fuerza otros territorios. Sin dudas, la verdad es que se ha llenado públicamente de tantos compromisos como la compra de Groenlandia, a incorporar a Canadá como estado, cambiarle de nombre al Golfo de México. La respuesta de Sheinbaum, ¿cómo la has visto ante estas menciones de Donald Trump? Yo creo que es una respuesta apropiada. México, por supuesto, está literalmente contra la espada y la pared, no Ujú. tiene mucho espacio de maniobra, pero a mí me parece que la presidenta mexicana ha hecho una buena defensa de aquellas cosas que indudablemente son disparates dichos por el presidente electo, y creo de que le distinguen incluso Bien. estas posiciones con las tomadas incluso por otros jefes de Estado. Así es, Oscar Chacón, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto si nos permites. A ustedes, mucho gusto. Gracias, Oscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas. Por esto voy a una pausa, vuelvo.